Hoy se pasa por Phoenix Inspiring Talks, una mujer súper inspiradora, por eso está en esta ventanita. Ella es periodista, igual que yo, experta en comunicación, que además, bueno, hace muchísimos años se hizo empresaria, bueno, se hizo no, sacó la empresaria que tenía dentro, porque yo soy de las que piensa que el ser empresario o empresaria es algo que está dentro siempre, hasta que una persona da el paso y lo pone en marcha, ¿no? Y ella pues siempre, yo tengo esa intuición que siempre quiso emprender y liderar sus propios proyectos y desde hace años pues tiene una agencia de comunicación muy potente con la que hace cosas muy interesantes. Ella es Victoria Cabrera. Hola Victoria, feliz de que estés por aquí compartiendo un ratito de conversación. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Ana. Muchísimas gracias por esta invitación y por mi parte también encantada de compartir esta conversación que vamos a tener, bueno, pues entre compañeras y entre profesionales, ¿no? Así que muy feliz de estar en este espacio y en el cual te doy la enhorabuena. Te doy la enhorabuena porque creo que es fundamental todo este tipo de ventanas y de conversaciones en un mundo tan conectado, en un mundo tan acelerado, que nos podamos dedicar tiempo a conversar. Yo creo que es, digamos, uno de los regalos mejores que nos podemos hacer. Así que gracias de antemano, Ana. Gracias a ti, sí, es muy necesario parar para conversar y para inspirarnos, porque con tanta prisa a veces que se nos olvida, ¿no? Todo lo que podemos aprender de las personas que nos rodean. Y realmente ese fue el propósito de crear estos espacios cortitos de media hora, porque media hora da tiempo para mucha inspiración. Y que se haga la magia, porque Victoria no sabe de qué vamos a hablar. Esto es como Nada, esto es como una conversación de cafetería y bueno, cuando quedamos con una amiga para tomar café, previamente no decimos de qué vamos a hablar, sino ahí lo que surja, ¿no? Pues este concepto es el mismo. Y hoy, pues casualmente, mi hijo me ha hecho un comentario que me ha dado la inspiración para esta conversación contigo, Victoria, porque él hoy tenía que hacer un trabajo para el cole, para la escuela, y claro, la pregunta del millón que hoy en día se hace mucha gente, no solamente en edad escolar como mi hijo, sino también a nivel profesional. Mamá, ¿puedo buscar en ChatGPT y que lo haga por mí? Y claro, cuando él me ha hecho esa pregunta, primero me he alegrado de que me lo haya preguntado al menos, que quiera saber mi opinión, oye, si eso está bien, si lo valido, no lo valido. Pero luego me ha saltado la preocupación, ¿no? Porque también como experta en comunicación, estamos dejando en manos de la inteligencia artificial, pues esa capacidad creativa que tenemos, ¿no? De parar, pensar y ser únicos y originales, que eso no lo puede sustituir una inteligencia artificial. Y como tú, aparte de periodista y de amante de la comunicación, también estás muy involucrada en temas de inteligencia artificial, pues me gustaría introducirte este tema a ver a dónde nos lleva. bien. Bueno, pues nos lleva mucho. Como bien has comentado, ¿no? Precisamente es un tema que está encima de la mesa, la inteligencia artificial, y se está creando todo se está creando. Somos además protagonistas de esta nueva dimensión, de esta nueva herramienta que se pone a nuestro servicio, ¿no? De hecho, tu hijo que expresa y te traslada, no sé la edad de tu hijo, pero precisamente, ¿qué 13, edad tiene? 13, ¿Cuánto? 13 años. 13 años, ¿no? Plena entrando en la adolescencia, con lo cual están muy bien informados porque tienen conocimiento e información. La cuestión es saber qué tipo de información es la que tienes de esa nueva herramienta, ¿no? Efectivamente, ahí pasa lo siguiente, digamos, yo de toda la tecnología que a lo largo de todo este tiempo, ¿vale? Ha ido naciendo, unas han desaparecido, otras han seguido adelante, han evolucionado. Yo siempre lo que intento trasladar es que las herramientas vienen al servicio nuestro. Es decir, no podemos ser solapados por ellas. ¿Qué ocurre en estas edades tempranas? Hay un problema encima de la mesa. Hay un problema. ¿Por qué? Porque efectivamente dar una herramienta con ese potencial tan grande y además, Ana, inalcanzable en estos momentos para la mente humana, y es cierto,
De ahí que los expertos dentro de unas semanas van a estar debatiendo, digamos, en Granada precisamente, pero no solo en Granada por estar en Andalucía, en otras partes del mundo, porque esto es un tema, digamos, que nos tiene que preocupar, pero no para frenar y ir en contra de los avances. Tu hijo forma parte de la nueva sociedad, Sí, una sociedad, él es digital. Él sí. es digital. Entonces, lo que tenemos que conseguir, desde mi punto de vista, es que hagan un uso adecuado de esa tecnología, atendiendo a las edades y en los tiempos donde estén. ¿Qué ocurre? Apartarla, quitarla, es decir, eso no lleva a ningún lado, sino que tengan la capacidad de hacer uso bien de esa tecnología adecuadamente y sobre todo en el que no se pierda efectivamente el gran valor que cada uno tenemos, que es esa creatividad, esa capacidad, el valor del ingrediente secreto de cada uno. Sí, que La sea como un pasión, la complemento, imaginación, que sea es un un complemento. complemento y no como un sustituto, ¿no? Porque al final, bueno, aunque la tecnología al final, inteligencia artificial, pero al final quien está detrás es el ser humano, ¿no? Que es quien diseña, al menos hasta ahora, nunca sabemos, pero bueno, Todo, claro. ahora la mano del ser humano está detrás de la inteligencia artificial, pero claro, no podemos entrar en el riesgo de crear una sociedad que mucho trabajo nos ha costado, que sea diversa y que se escuche una pluralidad de opiniones y de cuestiones creativas y que ahora por la inteligencia artificial eso se vea un poco como limitado, ¿no? Es que para mí, yo hay veces que he utilizado la inteligencia artificial por curiosidad. Oye, voy a redactar algo a ver cómo lo hace. Sí que es cierto que es muy cómodo y a nivel profesional también facilita mucho, pero creo que es como un poco una base sobre la que tú luego puedas desarrollar y darle tu valor. El valor que tenga un documento redactado por la inteligencia artificial no se lo da la inteligencia artificial por sí, se lo da lo que luego la persona, pues su tono, su opinión, en fin, al final su Sí. esencia, ¿no? Es lo mismo, Ana, es precisamente lo que siempre ha pasado. Tener el poder de la información, si no sabes utilizarla, ¿y qué ocurre? Pues no tiene poder ninguno. Ahora, con esa información que hemos tenido, saber gestionar esa información para alcanzar objetivos y de una forma, lógicamente, estratégica adecuada, pues tiene. La información es poder. Pues esto es lo mismo. Es decir, es lo mismo. Es decir, tenemos esa, o tienen, o tenemos, nos incluimos esa herramienta que puede facilitar, pero todo lo que dice no es. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final estamos entre códigos y hay veces que todo lo que se arrastre no es tampoco. Claro. Ahí es donde está el problema. Es decir, que nos vamos a creer cosas que no son. Entonces hay Exacto, que ya entramos contrastar. ahí Y también en eso, lo claro, eso de sabemos las fake mucho news. la gente que ha estudiado comunicación. Hay que contrastar las cosas, las Exacto. fuentes, ¿vale? Porque nos la pueden colar y la cuelan. Y de Sí. hecho hay datos que no son. En verano, este verano pasado estuve con mi niño, con el pequeño que tiene 9, estuve en Uh Madrid y allí en Fundación Telefónica había una exposición sobre fake news. Y es verdad que esas cosas hay que darlas a conocer, las cifras, Claro. que son espeluznantes, porque claro, vivimos en una sociedad, como tú has dicho antes, tan acelerada, que si no tenemos tiempo para pararnos a tener una conversación, no tenemos tampoco para contrastar una información que nos llega y nos creemos todo a pie juntillas, ¿no? Y ahí ya, claro, pues luego entra la perversión de muchos intereses económicos, políticos y tal, que van colando su mensaje, ¿no? Entonces, tú como profesional de la comunicación, aparte de como empresaria, ¿cómo crees que debería ser, o sea, el control, un código ético del uso de la inteligencia artificial, no solo a nivel profesional, sino a nivel Aquí lo que, Ana, lo que ocurre es que siempre el derecho va por detrás claro, de la ley y de la norma. Ese es el tema. Entonces es cierto que hay una cierta sensibilidad en un nuevo entorno social en el que estamos, una nueva sociedad, que es cierto que no estamos en un, como solemos decir, no estamos en una etapa de cambios, estamos en un cambio de etapa, de época, y somos todos protagonistas de este cambio. Entonces, esos cambios de esta etapa nueva no se hacen en 2 días. Es decir, somos protagonistas de todo lo que se está desarrollando. A nosotros no nos viene dar, es que estamos dentro de ello. Ahí donde está lo bueno,
pero por otro lado, pues esas inquietudes o esa, entre comillas, ansiedad que nos genera un poco este, como digamos, caos que tenemos en lo alto. No, y yo lo digo a todo el mundo, es que es un caos, esto es caótico, es que estamos desmontando muchas cosas que a ti, a mí y al resto de la sociedad nos han dicho que eran así. No, no. Entonces, claro, esto primero que nos da, pues nos hace un poco inquietante, nos inquieta, nos genera un poco de hacia dónde va todo Incertidumbre. esto, ¿vale? Pero por otro lado, que hay que saber gestionarlo. ¿En qué sentido? Tenemos que entender que estamos en ese momento donde somos protagonistas y por ser protagonistas tenemos que también estar informados de qué está pasando para poder proceder, ¿vale? Proceder a ello y cada uno donde nos toque, ¿vale? Donde nos toque poder aportar. Eso es fundamental. Con los menores, adolescentes, etcétera, totalmente. Tenemos ahí un punto importante en el que yo, digamos, estoy preocupada. Sí estoy preocupada. ¿Por qué motivo? Porque hay indicadores y los indicadores no son favorables. Y ahí nosotros que estamos en esa primera línea entre los seniors, digamos, y la gente, digamos, que viene de la experiencia, y nosotros en esa zona central, sí que lógicamente se está trabajando y tenemos que estar informados, enterarnos, trabajar, y cuando digo trabajar es con los profesionales dentro de la escuela, fuera de la escuela, con los grupos, con las herramientas tecnológicas que tienen y el uso. El uso porque nos creemos que con 10, con 11, 12 ya son mayores, ya tienen capacidad para gestionar esa herramienta y los indicadores y los resultados nos dicen que no. Y tenemos digamos, una serie de problemas que vienen generados efectivamente por una nueva sociedad donde hablamos, comentamos, compramos, etcétera, nos movemos de otra manera, estamos conectados, aislados. Esto es graciosísimo. Estamos aislados, súper conectados. ¿Esto cómo se come? ¿Vale? Entonces tenemos que generar esos nuevos entornos. Es cierto, y ahí, lógicamente, de todo tipo de perfiles están en mesas de trabajo. Esto lo estamos mirando para otro lado, pero es cierto que no sabemos lo que va a ser el resultado y eso es consciente. Aquí estamos, se está trabajando, pero el resultado no lo sabemos. Entonces, en ese sentido, nos tenemos por un lado que sentirnos, bueno, pues contentos de que Parte de la está en nuestras historia. manos también este hito histórico, pero claro, este hito histórico requiere lo que estamos viviendo, en el que no hay nada más que mirar un poquito y decir, ¿esto con qué va a terminar? Sí, Yo creo que preocupa, o sea, a mí no me gusta hablar de problemas, que es una palabra como muy negativa. A mí me gusta hablar más de retos, ¿no? De cosas así a afrontar, ¿no? Y sí que es verdad que, claro, de aquí a unos años veremos, mirando hacia atrás, cómo analizamos todo lo que estamos viviendo en persona. Las cosas se analizan no cuando las vives en el momento, sino cuando ya ha pasado, ¿no? El problema es que esto va como súper mega rápido. claro, porque lo que antes duraba 20 años, Claro, ahora es en uno. exacto. Entonces, asimilar en uno todo lo que antes era 20, es decir, llegamos hasta nuestra capacidad también mental, porque lógicamente, pues esto va muy acelerado, ¿no? Muy acelerado. Antes un móvil, ya lo sabemos, es decir, no pensábamos, pero en nada todo el mundo tuvo móviles, ¿no? Las compras online, yo he vivido todo este tema de lo que era la compra por internet y no arrancaba y de repente todo arranca, ¿no? Explotó, de repente explotó y ya sin freno. Igual que está pasando ahora con el metaverso, que yo sé que tú también ahí en el metaverso estás también investigando y haciendo una tarea, porque a mí muchas veces lo que me preocupa del metaverso, que yo reconozco que yo soy una ignorante, pero sí que, claro, mis niños eso lo hablan con mucha naturalidad. Y Claro, a mí me preocupa que en el metaverso se repliquen problemas del mundo real. Entonces yo siempre digo, bueno, si se crea un metaverso, una realidad paralela, al menos que sea una vía de escape y que sea todo como color de rosa y tal, ¿no? Pero luego estamos claro. viendo que en el metaverso, también imagino que por falta de formación y educación, se están replicando algunas series de comportamientos y de historias que no son precisamente adecuadas. Entonces, ¿eso cómo se casa, Victoria? Porque claro, No, el metaverso es algo que aunque no te guste o no entienda, pero lo tenemos, o sea, lo tenemos a nuestro alrededor. No podemos
huir de él. No, no. Verás, las tecnologías siempre llegan, ¿vale? Se van incorporando y algunas se implementan al 100% y otras no se implementan, se adelantan a un tiempo, no funcionan, ¿no? Efectivamente, lo que tú acabas de decir, Ana, estamos creando un mundo paralelo virtual donde no estamos siendo capaces de crear un mundo inclusivo, igualitario, sostenible, etcétera. Es decir, y si no somos capaces, estamos fallando como sociedad. Es cierto que tú acabas de trasladar, hombre, crear un mundo virtual paralelo y real al actual es absurdo, ¿no? Porque estamos mintiendo, entre comillas, porque si es un mundo, claro, ahí te sientes donde sientes feliz, pero es que la realidad no es esa. Es como que todo el mundo te quiere y le dice en el virtual que todo el mundo te quiere y va al no virtual y la gente, hay gente que no te quiere porque no podemos gustar a todos. Todo esto precisamente es lo que está encima de la mesa. ¿Cómo va a quedar? No lo sabemos. Ojalá lo supiera. A lo que sí es verdad que se está trabajando y poniendo, digamos, pues esa ética que es fundamental, esas líneas rojas que son fundamentales, porque lo que no podemos es ser lo que no somos. Entonces, el mundo virtual y todo lo que tiene que ver con el metaverso en muchos sectores es maravilloso. Nos vamos a adelantar en tiempo a tantas cosas que vienen a beneficio del ser humano. Lo que no podemos, desde mi punto de vista, es fomentar algo que va en contra del ser humano. Entonces, habrá indisciplina que vamos a aplaudir y somos bravos. Tantos niños y digamos en la parte de realidad virtual, que en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo, digamos, funcional, está aportando tanto. Eso es aplaudible, es que eso es fantástico. Le estamos dando acceso a personas a viajar que no pueden viajar, a vivir sensaciones que no van a poder viajar ni conocer y tú las vas a sentir. Eso es bravo, es decir, fantástico y nos vamos y nos estamos poniendo esas gafas y estamos viajando en un mundo. Pero en ese sentido está lo otro paralelo, donde se genera esa desigualdad bestial, donde se genera esa violencia, donde se genera otra serie de cosas, donde lógicamente no se pueden permitir, aún sabiendo porque el mundo lo tiene. El mundo lo tiene. Y eso hay que ser consciente. Lo que no podemos es estar sobre algodones, desde mi punto de vista. En ese sentido, pues lógicamente queremos ir hacia ese mundo virtual donde las reglas lógicamente tienen que ser otras, pero todo el mundo tiene que ser consciente que es el virtual. Entonces ahí no podemos dar, ahí no lo podemos dar, porque va aplicado a lo que sabemos con nombre y apellido en situaciones. A mí lo que más en este aspecto también me preocupa, porque esto se está creando, están los expertos, las distintas disciplinas, en ese sentido el papel de la mujer ahí juega un montón. ¿Por qué? Porque no podemos descartar ese pensamiento, esa visión, ese sentir, digamos, de la del Y la 50% de mirada la población. femenina, la mirada La femenina. mirada tiene, y tú de ahí, de eso sabes muchísimo, tiene que estar. No podemos, ¿no?, dejar eso a un lado o ser más, ¿no? Ahí no, y ahí tenemos entre todos que empujar en ese aspecto, ¿no? Pero a mí lo que, digamos, de esto me preocupa, y te lo decía al principio, es precisamente en el que uno se sienta cómodo. Tanto ahí que no quiere establecer en el mundo real, ni comunicarse, ni conectarse físicamente. Eso sí me preocupa. Motivo en el que vayamos y nos los pasemos bien, nos quitemos y hasta mañana y te acuestas, ¿vale? Es decir, yo creo que el crecimiento personal, la madurez, la evolución como persona nos la da esta parte de social, la Sí, humana, social. o sea, en nuestra parte humana Humana. tenemos que seguir alimentándola, eso está claro. Sí, pero yo también quiero decir, y aquí está, es que para ellos su parte humana la tienen, es así. Entonces, tenemos que seguir trabajando en esta etapa y ver cómo va a quedar, cómo va a quedar, qué es lo que va a quedar. Pues los expertos y sobre todo yo le hablo a los que
digamos, bueno, pues están dedicados al 100% y al 200%, y lo que queda, lo que tú y yo estamos hablando no tiene nada que ver. Mm. Es decir, nada que ver. ¿Da vértigo? Pues da vértigo, da vértigo. Y a mí me da vértigo, y lo digo, y estoy muy al día en todo esto. Y de hecho, a mí me presentan cosas que me dicen, no te da, no, no haces nada, no reaccionas, esto es un bombazo. Y claro, y yo me quedo pensando y digo, claro, es que como yo estoy habituada, pues claro, no me impresiona. Y ahora, dice, pero es que me estás contando que esto es así. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando uno va conociendo las cosas, no le sorprenden tanto. Claro. Entonces, ¿verdad? Que todo irá llegando a su tiempo. Cuando te lo hablan de golpe y te dicen que tú ya en una pantalla, tú y yo vamos a estar conversando, nos estamos grabando, mañana lo vas tú a editar, lo vamos a colgar, digamos, en un canal de vídeo propio, ¿no? Tu propio canal de televisión. Entonces tú dices, ¿qué me estáis contando? Claro, eso se lo contábamos a nuestra abuela y dice, ¿qué me estás diciendo? Que yo voy a ver y te voy a ver hablando por teléfono y una entrevista impresionante. Hoy en día tú y yo ahora mismo y el resto de las... A mi abuela Victoria le pasaba eso, fíjate tú los saltos generacionales. Mi abuela, bueno, se murió el año pasado con 95 Sí, años, y ella, o sea, ella decía, ella nació en el año 1927, y claro, ella vivió una guerra, una posguerra, en fin, que mucha miseria y nada digital, porque además ella venía del mundo rural. Y ella, los últimos años, que su hijo pequeño, mi tío, ha vivido siempre fuera de Sevilla, en el extranjero, en Madrid y tal, y ella, o sea, cuando se encendía los domingos por la tarde el móvil o la tablet y lo para veía. jugar con su hijo, ella intentaba además casi como tocar la pantalla, porque era como, ¿esto cómo es posible? Yo no me lo explico. No me lo explico, pero tampoco lo quería entender, porque simplemente con el cariño y el amor que ella veía a su hijo, que era como Claro, si y fuera se a hacer, traslada. tampoco le hacía falta entender mucho. Y muchas veces queremos racionalizar cosas que a lo mejor tenemos que disfrutar de lo que tenemos y tampoco pensar tanto en por qué. Y ya el tiempo se está acabando. Yo te he dicho que Ah, se pasa muy rápido. que se va, se va. Pero antes de terminar, sí que me gustaría hacerte una pregunta como periodista, porque sé que nos ven algunas personas que son del ámbito de la comunicación. Y tú antes has dicho una frase que en la universidad pues nos graban en vena, que es la información es poder, ¿no? De hecho, siempre se ha dicho que los medios de comunicación, el cuarto poder y tal, que yo ya, el cuarto creo que ya ha ido ascendiendo un poquito, ya es más que el cuarto. Pero claro, ¿qué ocurre en pleno año 2023 cuando la comunicación y la capacidad de comunicar está al alcance de tantísima gente? Porque antes, si tú eras periodista y trabajabas en un periódico o en una radio, a una televisión, tú eras una persona realmente privilegiada porque tenías acceso a informaciones que no estaban al alcance de la mano de cualquiera. Pero ahora, con esta democratización de la información, cualquier persona puede convertirse en comunicador. ¿Qué ocurre en el ámbito de la comunicación a esta? O sea, cómo podemos distinguirnos profesionalmente de esas personas teniendo en cuenta esas herramientas que están al alcance de cualquiera? Bueno, mira, decirte lo siguiente. Siempre ha habido mucha gente informando y con más poder que cualquier periodista y cualquier responsable de comunicación. Lo que ocurre es que estaban en su entorno, pero en los pueblos, vamos a hablar de los pueblos, que es un tema importante, porque además es un ejemplo que lo va a entender, había gente que lo sabe todo, Sí. que lo sabía más que el otro y era el que informaba al resto, ¿no? Fuentes de información, ¿no? Tenía el poder y como ellos y además eran influyentes en su pueblo, lo que dijera fulanito era de verdad. Es decir, tenemos lo mismo, es cierto, tenemos lo mismo. Lo que ocurre que los altavoces de eso mismo de antes son visibles. Claro. ¿Vale? Y controlables por más personas que lo pueden conocer. Con lo cual, el alcance y la difusión es mucho mayor. Es decir, podríamos decir, tenemos más competencia en ese aspecto. Desde mi punto de vista, ¿dónde va a radicar y dónde radica? Digamos, ¿dónde radica al final entre uno y otro? Hombre, cualquiera puede al final convertirse en profesional de este tema con la información, pero eso conlleva un trabajo, una constancia, un método, una estrategia y digamos, y eso lleva detrás de algo que tiene que permanecer en el tiempo,
lleva trabajo. Lo siento en el alma y no podemos decir, bueno, este no, lleva detrás su propia gestión. Si está triunfando, lleva detrás. Luego, y si no lo hace directamente, lo hace un equipo. Y los equipos seguro que están los profesionales. Y eso es cierto. Uno es lo que da la cara, pero inviable e imposible. Y una marca personal la tiene porque todos sabemos lo que nos da el tiempo de sí y lo que lleva la preparación. Y detrás de esta conversación hay un trabajo, una preparación, luego una edición, luego una dinamización, luego una difusión y luego saberlo colocar. Esa es donde nos marca la diferencia y es la que marca, y la marca esta personal. Ahí donde tú te muevas, ahí donde tú quieras ser influyente, ahí donde tú quieras prestar tu servicio. Y cada uno es lo que tiene que localizar. Es decir, los deseos y los sueños son deseos y sueños. Hay que proyectar y hay que planificar objetivos y crear acciones y llevarlas a cabo. Y esa es la gran diferencia. Tú por poner un tweet o por dar una información o un comentario de algo, no vas a influir unos con otros. Detrás tuya hay un trabajo, una dedicación, un plan, y nos pasa con todo. Claro, decir por decir, pues eso luego cae todo por su propio valor. Cae por Pero tú, Victoria, no dices por decir, eso nos ha quedado clarísimo. Todo lo que has dicho es súper interesante y seguro que a más de una persona además le habrá tocado un poco la fibra de la reflexión por cuestiones que nos afectan a todos cuando hemos hablado del tema, por ejemplo, de los niños y adolescentes, en el tema de las nuevas tecnologías, del metaverso. Creo que, bueno, tenemos que sentirnos felices por estar viviendo una revolución que no sabemos el alcance que va a tener. Al mismo tiempo ser cautos y responsables con el desarrollo de toda esa tecnología, pero al final esto es un espacio de inspiración y en plan positivismo y cero negativo. Y es que debe de serlo así, digamos, yo digo que el mundo no se desquició, la gente no se desquiciaba porque estaba conectada, y eso es importante, y gracias en un momento, digamos, tan clave como la crisis sanitaria, el COVID, la gente no estaba desquiciada porque estaba conectada. Y eso nos lo permitió la tecnología, pues para que veamos como positivo. Y como tú dices, y en esta conversación, y además que claro que tiene que ser positiva, tenemos que estar, digamos, y ser esos responsables. Estamos en un momento donde somos protagonistas de un cambio bestial, como en otras etapas anteriores lo han sido otras personas, pero en este tiempo todo va más rápido. Pero ojo, la rapidez, la aceleración, luego es la implementación. ¿Por qué? Porque todos los procesos son más fáciles, pero no por ello podemos decir o sentirnos como estamos en un momento al final, como da la sensación que siempre el tiempo pasado fue mejor. No, si no, no avanzamos, no caigamos en eso. Lo que pasa es que tenemos todos que poner nuestro granito de arena para que nos quedemos con lo mejor, con lo mejor. ¿Vale? Muchas gracias, Victoria. Gracias. Estar conectados es una fuente de inspiración, que al final es la conexión nos permite estar aquí en este espacio. Esperemos haber inspirado a muchas personas. Muchas gracias infinitas por este ratito de charla en el que nos hemos quedado con ganas de más. ¿Habrá segunda parte? Muy bien, cuando tú quieras, Ana, y lo dicho, que me parece un espacio y que hayas creado, y sobre todo por este tiempo que es importante de también pararnos y conversar, dialogar, y sobre todo porque vas a dejar una serie fantástica que sin duda para los que van a ser luego, los que estén en primera línea, vean lo que nosotras estábamos ya hablando del mundo que se estaba construyendo. Así que fantástico y enhorabuena. Pues muchas gracias, Victoria. Y a todas vosotras personas que estáis al otro lado de la pantalla, nos vemos en el siguiente episodio de Phoenix Inspiring Talks.